Buenas tardes. Bien, continuemos desarrollando la historia de la filosofía. La clase pasada ya hicimos la etapa de la filosofía medieval. Ahora corresponde estudiar la filosofía moderna. ¿No? La filosofía moderna. No hay que pasar por alto la ubicación histórica, ¿no? La edad moderna o era moderna, según los historiadores, arranca aproximadamente el siglo XV. ¿No? Entonces es la edad moderna. Pero al siglo XIX y al siglo XX, incluyendo el siglo XXI, que ya estamos corriendo, le llaman edad contemporánea. En realidad es la misma edad moderna, lo que pasa es que estos siglos son más cercanos a nosotros, pero es la misma edad moderna. O ya se acabó lo moderno, ya finalizó la edad moderna. Contemporánea le dicen porque son siglos que forman parte de nuestra época, que están más cercanos. Más bien el siglo XV es demasiado lejano ya. El siglo XV es la época de las carretas. Más bien el siglo XIX para adelante ya es el siglo industrial de los motores, que todavía estamos viviendo. Aunque algunos dicen que ya acabó. Pues bien, entonces, esa es la ubicación en el tiempo, ¿no?, de la filosofía moderna. También es necesario ver las características, ¿no?, las características de la situación del pensamiento, o sea, de la situación cultural antes que surja la filosofía moderna. Puesto que la filosofía moderna surge en medio de un conjunto de cambios. Una de las primeras características es que la razón se libera de la religión. La razón se libera. Es como decir que la razón se sacude, se emancipa de la religión. También se puede decir que la razón cobra autonomía frente a la religión. Porque además ya lo habíamos dicho la vez anterior, ¿no? El poder de la Iglesia decae, el poder de la Iglesia se derrumba, el clero o muchos cleros se refugian en sus iglesias, en sus monasterios. Entonces queda libre el campo para la razón. Dicho de otra manera, la razón humana escapa de la cárcel de la teología, de la religión. Otra característica importante es que cambia el concepto de ser humano. Es como decir, aparece una nueva concepción del hombre, cambia el concepto de ser humano. ¿Por qué cambia? Claro, porque en la Edad Media se supone que también había una concepción del hombre. ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es la concepción religiosa del hombre? ¿Cómo es visto el hombre desde el punto de vista religioso? Como un ser creado, como una criatura de Dios que tiene que encomendarse todo a Dios para hacer las cosas. En la Edad Media tú no podías dar ni un paso si es que no tenías la autorización de un obispo, de un párroco, de una autoridad eclesiástica. Y todo lo que tuvieras que hacer tenías que encomendarte a Dios.
Esa visión en la edad moderna desaparece. En la edad moderna el ser humano es visto como un ser natural. De ahí viene también el humanismo, el movimiento humanista que ustedes han estudiado en literatura, en historia universal. ¿Qué cosa es el humanismo? Un rescate del hombre de ese foso profundo de la religión, de esa fosa oscura de la teología. El humanismo revalora al hombre como un ser dotado de capacidades, dotado de posibilidades, dotado de destrezas, que puede realizarse por sí mismo sin dependencia de Dios. Por eso algunos dicen que el hombre moderno mata a Dios y lo reemplaza por la razón. El hombre moderno es el sujeto que abandona a Dios, en quien antes todo dependía de Dios, y entonces ahora va a depender de la razón nada más. Ese es el caldo de cultivo, ¿no? Ese es el terreno. Hay otras características más. Hay otras características, por ejemplo, aparece la idea, ¿no? Aparece el concepto de saber es poder. Eso aparece en la Edad Moderna. ¿En qué consiste esto? Ustedes saben, en la Edad Media, ¿para qué se estudiaba? En la Edad Media, ¿cuál era la finalidad de todos los estudios? Acercarse más a Dios, acercarse más a la providencia. En la Edad Media se estudiaba para la mística, para hacer más perfecto a Dios, pero eso no tenía ninguna utilidad, pues. Era una vida dedicada a la contemplación, era una vida dedicada, ¿no?, al Redentor. En la Edad Moderna no, en la Edad Moderna dicen, no, el saber tiene que poder dominar la naturaleza, poder dominar la técnica, poder dominar la política. El saber tiene que estar ligado a la producción, a la capacidad para dominar las leyes de la naturaleza. Por eso es que ahí está la raíz de la ciencia, ¿no?, la ciencia moderna. Toda ciencia tiene que producir, toda ciencia tiene que, ¿no?, servir al poder. De modo que allí es donde aparece ya la primera filosofía moderna. Pero una estrategia para estudiar, porque miren cuántos autores son: Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant, Bergson, Comte, Marx, Hegel. Son demasiados autores, no van a aprender uno por uno. Ustedes tienen que tener una estrategia, ¿no?, para atraparlos. Si no, si van a estudiar uno por uno los 18 filósofos que vamos a estudiar, no va a quedar nada, ¿no? No van a atrapar nada, como se dice, no van a pescar nada. Más bien, de repente, es conveniente, ¿no?, primero empezar con una trilogía. Estos tres están vinculados. ¿Quiénes son? Descartes, luego está John Locke, y también aquí está Kant, Immanuel Kant. ¿Por qué están vinculados? Primeramente, Descartes es el fundador de la primera filosofía moderna. Además es considerado el primer filósofo moderno. Descartes es fundador de la doctrina o de la filosofía racionalista, fundador del racionalismo. ¿Por qué se le llama racionalismo? Porque Descartes sencillamente dijo que los conocimientos humanos, ¿no?, que los conocimientos humanos se originan en la razón. Y ahí viene la palabra racionalismo, ratio, razón, racional. Se originan en la razón. Además, Descartes dijo que las ideas eran innatas. Que las ideas eran innatas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el hombre ya nace con las ideas, ¿no?, que el hombre ya posee las ideas como una sustancia propia de su cuerpo, que las ideas eran innatas. Y además, Descartes postuló que el método moderno debe ser la duda metódica, la duda metódica. Entonces, estos son 4 aspectos principales de la filosofía racionalista de Descartes, la duda metódica. Pero muy pronto Descartes tuvo que hacer frente a un opositor,
muy pronto apareció una filosofía totalmente diferente a la de Descartes, o sea, su opuesto. Es la filosofía de John Locke. John Locke es el fundador del empirismo filosófico, la otra gran filosofía moderna. Las dos primeras filosofías modernas son el racionalismo y el empirismo. El empirismo. Locke le da la contra en todo a Descartes. Locke piensa al contrario. Los conocimientos humanos se originan en la experiencia. En la experiencia. Es como decir, vienen de afuera. En cambio, para Descartes, nosotros ya venimos con ciertas ideas que se van desarrollando durante la vida, las ideas innatas. Entonces, inclusive Locke dice, no, las ideas innatas, eso no existe. El ser humano cuando nace, ¿no? El ser humano cuando nace no tiene nada en el cerebro, no tiene nada en su conciencia. Su conciencia, dice él, es como una tabula rasa, que es una palabra latina, una tabula rasa. Tabula rasa quiere decir que, según John Locke, cuando nosotros nacemos, nuestra conciencia es como una hoja en blanco. Ya cuando nos desarrollamos en la vida, ahí se va llenando ya de experiencias, formas, hechos. La experiencia va acumulando en nuestra conciencia hechos, cosas, figuras, relaciones. Cuando el profesor te lleva, ¿no?, a visitar el campo, cuando te lleva al Parque de las Leyendas, a ver la vaquita, entonces con la experiencia empezamos nosotros a acumular conocimiento, según John Locke, no como Descartes. Descartes dice, no, la experiencia no es necesaria. No se olviden que Descartes es el fundador del álgebra, de la matemática, del cálculo infinitesimal. Claro, porque la matemática es una prueba ¿de qué? De que no se necesita la experiencia, pues. Por ejemplo, tú puedes estar encerrado en tu habitación haciendo cálculos matemáticos, ¿no?, operaciones matemáticas de todas formas, no necesitas la experiencia, simplemente tu mente, ¿no? Por eso es que Descartes se desprecian los dos. El racionalismo desprecia el empirismo, porque el racionalismo dice, no, la experiencia no sirve, porque la experiencia todo cambia. Y el empirista también desprecia al racionalista. El empirista dice, no, ¿para qué valen las ideas? Si las ideas son creaciones nada más, las ideas no tienen. Entonces, en esa lucha a muerte entre estas dos filosofías, porque los dos se creen los dueños de la razón, y los dos como se odian, son enemigos irreconciliables. El verdadero racionalista no acepta al empirista, y el empirista igual. El empirista dice la experiencia es la única que vale, la idea no vale para nada. Inclusive ahí creo está en su separata. En su separata parece que Locke tiene dos, no adeptos, tiene dos, digamos así, defensores. Uno es Berkeley, el obispo inglés George Berkeley. Berkeley no está de acuerdo con Locke, pero él dice, más bien son las percepciones los únicos conocimientos que podemos aceptar. Lo único real es lo que percibimos, no se puede hablar de otra cosa. Las ideas no las percibimos, por eso no podemos hablar de ideas. Lo único que podemos hacer es aceptar las percepciones. Por ejemplo, yo solamente puedo hablar de lo que aquí percibo, nada. Yo no puedo hablar nada de lo que existe acá atrás. Yo puedo decir muchas cosas que existen atrás de esta pared, pero si no las percibo, ¿qué seguridad tengo de que lo que estoy hablando exista? Así razona él. Él dice, lo único real es lo que percibes. Lo que no percibes es francamente irreal, no podríamos hablar. Yo puedo decir, por ejemplo, en este momento, por la avenida Arequipa están pasando bastantes autos. ¿Qué tal si ha habido por ahí un atasco, ¿sí o no? Han desviado el tránsito? Entonces, me he equivocado. No puedes decir nada de lo que no percibes. Lo único que te garantiza la realidad es la percepción. Y también aparece otro, ¿no? David Hume. Él dice, lo único real son las impresiones. Todo lo que nos causa impresión son conocimientos. Lo que no nos causa impresiones no son conocimientos. Tal vez, no sé cómo estudian ahora la psicología. Hume es conocido en psicología, porque él fue el que propuso que la psicología debería eliminar el concepto de alma,
Porque ustedes saben que en una etapa dada, hubo una etapa en que la psicología se basaba en el estudio del alma, pero Hume decía, deben eliminar ese concepto porque eso no nos causa ninguna impresión, no tenemos ninguna impresión del alma, no tenemos ninguna percepción, ninguna experiencia del alma. ¿Quién ha visto el alma? ¿Quién ha escuchado el alma? Tú no vas a querer el encuentro de tu abuelita, pues, ¿no? Donde se movió una silla, se movió una taza, que pasó una sombra por ahí. No, eso. En realidad, Hume dice, no tenemos impresiones del alma. Por eso los psicólogos deberían eliminar ese concepto, porque ese concepto no nos ayuda a conocer al ser humano. ¿Cómo vas a estudiar al ser humano utilizando un concepto del cual no tenemos ninguna impresión, ninguna experiencia? Al ser humano hay que estudiarlo con lo que percibimos, con lo que tenemos una impresión. El alma, que yo sepa, nadie ha fotografiado el alma, o nadie le ha dado la mano a un alma para tener una impresión, un contacto con eso. Entonces, más o menos Hume razonaba así. Inclusive Hume fue más lejos, miren. Fíjense acá cómo razonaba Hume. Hume decía, por ejemplo, este conocimiento, ¿no? El fuego causa humo, o causa el humo. Bueno, eso ya no altera eso, la idea, ¿no? Causa el humo, o causa humo, nada más. Entonces miren lo que dice Hume. De este conocimiento, que es un conocimiento simple nada más, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo real acá? El fuego es real. ¿Por qué es real? Eso sí lo acepto, decía él. Al fuego sí lo acepto. ¿Por qué lo acepto? Porque el fuego sí nos causa impresiones, ¿no? Vemos el fuego, sentimos el fuego, pon el dedo al fuego para que veas. Ahí puedes sentir una impresión mayor. Entonces, el fuego sí tenemos impresión del fuego. Sí puedo decir el fuego existe. El humo también es real, ¿no? ¿Por qué? Porque el humo también nos causa impresión. Vemos el humo, humos de colores, vemos cómo, ¿no? El humo nos puede hacer toser, ¿no? Haz una fogata y que te dé el humo de la nariz para que vea cómo haces cough, cough, cough. Entonces, ya tú ves, el humo sí nos causa impresión, sí podemos tener experiencia del fuego y del humo. Pero la pregunta de Hume era, ¿y este concepto de causa, dónde está? ¿En qué lugar está? ¿Podemos tener impresión de la causa? ¿Dónde está la causa? ¿La escuchamos? ¿La podemos sentir? A ver, agarra la causa. Puedes agarrar una causa la limeña. O puedes agarrar un causita de tu barrio, pero ¿dónde está la causa? Dice. ¿Dónde está la causa? Ya ves, la causa es un invento del ser humano, no vale. Dice. Lo único que es real es esto, el fuego y el humo. Eso sí es real. De eso no puedo dudar yo, porque el humo lo puedo provocar acá y ahí está el humo. Ahí está, te lo demuestro. Y el fuego también. Prende un fósforo, ahí está el fuego. De eso sí puedo tener impresión. Pero la causa, ¿cuál es la causa? Tú puedes decir, no, la causa es una idea. Ah, es una idea. Pero también puedo inventar muchas ideas. Entonces, esa es la crítica que hacen los empiristas a los racionalistas, que esta idea no es experimentable. Esta palabra no existe en la realidad, existe en tu mente. Tú lo has creado, pero así puedes crear otras cosas más. Entonces, por eso es que los empiristas reprochaban eso a los racionalistas. En esa lucha a muerte entre racionalistas y empiristas, aparece un salvador, aparece un filósofo que quiere arreglar el mundo. ¿Quién es? Immanuel Kant, ¿no? El reloj de Königsberg, es un alemán. Él no inaugura una nueva filosofía, él inaugura más bien una posición filosófica que se llama el criticismo filosófico. No es una escuela, no es una gran corriente, es una propuesta más que todo, es una posición. ¿Por qué le dicen criticismo? Le dicen criticismo porque criticó a estas dos filosofías, a la racionalista y a la empirista. Les dijo, ustedes están equivocados, ustedes se creen dueños de la razón, pero les voy a decir una cosa, dijo Kant, las razones por sí solas no valen nada. Y aquí tú igual, las experiencias por sí solas tampoco valen nada. Porque las razones, una razón sin la experiencia es vacía.
Y una experiencia sin un concepto, una experiencia sin un razonamiento, es también ciego. Es como una cosa que no tiene ningún valor. Por eso es que la fórmula de Descartes, ¿cuál es la solución que da Kant? ¿Cuál es la solución que da Kant? Kant dice lo siguiente: los conocimientos empiezan con la experiencia. Los conocimientos empiezan con la experiencia, pero se completan con la razón. O sea, es como decir, Kant une las dos cosas. Justamente Kant dice, el problema de ustedes es que lo ven separado, y no es así. Los conocimientos empiezan con la experiencia, pero necesitan de las ideas, necesitan de la razón. Es como decir, todo conocimiento es la unión de categorías o conceptos más sensaciones. Son inseparables. El problema de ustedes es que separan. Y no es así. Entonces, esa es la primera propuesta de Kant. ¿No? Por eso a Kant se le dice conciliador, ecléctico, porque une los opuestos. Él dice, las dos cosas valen. Las dos cosas se complementan. En otros libros dice que Kant hace una síntesis del racionalismo y el empirismo. Los unifica. Los unifica. Además, Kant habla de los juicios analíticos, justamente para demostrar lo que decía, de los juicios analíticos y de los juicios sintéticos. Juicios son como conocimientos, ¿no? Son palabras distintas para lo mismo. A los juicios analíticos también los llamó a priori, en forma latina ya, juicios a priori. A priori. Y a los juicios sintéticos los llamó a posteriori. Entonces, donde vean ustedes a priori, a posteriori, inmediatamente se acuerdan de Kant. Inmediatamente, porque él es el que acuñó esa. Quien hable de eso, inmediatamente es Kant. ¿Qué cosa dice Kant? Kant dice, el hombre puede obtener conocimientos de dos maneras, por dos vías. A través de la vía analítica o a priori, significa que el hombre puede obtener conocimientos sin la experiencia, o antes también dice, antes de la experiencia, es lo mismo pues, sin la experiencia o antes de la experiencia. Pero también puede obtener juicios sintéticos con la experiencia, con la experiencia. O sea, hay dos maneras de conocer, hay dos maneras de obtener, o hay dos maneras cómo se originan los conocimientos. Entonces, miren, son tres palabras para lo mismo. Juicios analíticos, ¿no? Es lo mismo que decir los conocimientos a priori. Y esos conocimientos son sin la experiencia. Juicios sintéticos a posteriori con la experiencia. Por ejemplo, si yo digo, vamos a aplicar nuestros conocimientos, ¿no? Un ejercicio, a ver. Si yo digo un conocimiento así bien simple, ¿no? El limón es ácido. El limón es ácido. Para ustedes es juicio analítico o juicio sintético. O dicho de otro modo, el limón es ácido, es un conocimiento a priori o a posteriori para ustedes. Tiene que ser a posteriori, pues, porque todos los peruanos, por lo menos hemos probado la acidez, tenemos experiencia de la acidez del limón. Entonces, ese conocimiento, el limón es ácido, es con la experiencia. Con la experiencia, es a posteriori. Un ejemplo bien simple, porque esto después se complica bastante. A ver, por ejemplo, si yo digo, ¿no? Si yo digo, Plutón es un planeta, ¿juicio sintético o juicio analítico? Entonces, en realidad, Plutón es un planeta, es un juicio a priori, sin la experiencia, porque ni siquiera los astrónomos han visto a Plutón. Todavía no hay ninguna foto de la superficie de Plutón. Todavía ninguna sonda llega ni siquiera a la órbita de Plutón. Sabemos que es un planeta, pero sin la experiencia.
Solamente lo sabemos por cálculos, por ubicación, ¿no? Por una especie de mapa del universo, nada más. Ni siquiera de Mercurio, solamente hay fotos de la superficie lunar, nada más. Nada más, ni de Mercurio. Entonces, porque hay algunos que dicen, no, profesor, yo me he comprado mi lámina en la librería, ahí está la foto de Plutón, profesor, bien color verdecito, violeta, con los anillos de Plutón. No, pero miren, eso son imaginaciones, son recreaciones que hacen los astrónomos, que hacen pintores para una especie así de idea, cómo es el planeta. Ustedes saben todavía los planetas, todas esas ondas, el telescopio Hubble, todo eso todavía ni siquiera, no pueden. Entonces cuando yo digo, inclusive cuando tú dices, ¿no? El sistema solar está compuesto de 9 planetas, a priori o a posteriori. Es a priori, sin experiencia, porque prácticamente ningún planeta lo podemos ver a simple vista. No podemos tener experiencia directa de ningún planeta. Creo que de Mercurio sí, a la amanecida, con un telescopio puede ver a Mercurio. Pero lo demás. Entonces, y si hay algunos astrónomos, ¿no? Puede haber, tú puedes decirme, profesor, pero hay algunos astrónomos que con un microscopio electrónico, perdón, con un telescopio electrónico sí lo han observado, pero para ellos nada más es para el que lo ha observado sí es a posteriori, pero para nosotros. La mayoría de nuestros conocimientos humanos son a posteriori o a priori. A priori, la mayoría de todo lo que estudiamos. La mayoría es como que yo diga, la cobra es una serpiente. Para todos los peruanos, ¿eso es a priori o a posteriori? No sé en qué lugar, no sé quién ha visto una cobra así en directo, no sé quién ha tenido un contacto, una experiencia con la cobra y le ha sacado la lengua inclusive y la cobra. Si ese fuera el caso, sí sería a posteriori. Pero que yo sepa, en ningún... Acá San Marcos tiene su serpentario, pero ahí no hay cobras, hay otras serpientes. Los que han estado en la India, los que han ido a la India, Tailandia, ahí donde se han acercado ahí, donde es encantador de cobras, y la cobra va ahí, no, o sea, ahí ese sí puede decir que es a posteriori. Claro. Entonces, tú puedes decir, no, yo he visto a la cobra en directo. Inclusive yo me he hecho morder por una cobra. Claro, también se hace morder por una cobra. Entonces, el que se ha hecho morder por una cobra, ese sí lo conoce a posteriori. Claro, con la experiencia. Claro, he tenido la experiencia hasta que me han mordido todavía. Bueno, entonces yo creo que por ahí ya va esa diferencia. Esto se complica más, por supuesto. Por ejemplo, todos los juicios, todos los conocimientos matemáticos, por eso le dicen son analíticos, son a priori. ¿Por qué? Porque la matemática no se obtiene de la experiencia. Tú puedes hacer ecuaciones, factorización, identidades trigonométricas, todos, sin necesidad de ir a la experiencia. Todos. Bueno, miren, ahí cerramos eso que corresponde a la primera etapa de la filosofía moderna. Todos estos filósofos, ¿cuál es su tema principal? ¿Cuál es su preocupación principal de ellos? El conocimiento humano, el conocimiento. ¿Cuál es haciendo un repaso, volviendo atrás, cuál es la disciplina filosófica que estudia el origen, el fundamento del conocimiento? La gnoseología. Su tema principal, ellos desarrollaron la gnoseología. Ahí se cierra este paquete de información. Por eso le decía yo que hay que aprender por paquetes. Más bien, ahora pasemos ya a otra etapa de la filosofía moderna, ¿no? que viene a ser la filosofía del siglo XIX. Pero aprovechando que estoy borrando la pizarra, díganme ustedes, ¿con quién estarían de acuerdo? ¿Con Descartes, con Locke o con Kant? ¿Cuál de ellos tiene el punto de vista más cercano a ustedes? Porque Descartes dice, solamente las ideas es lo que vale. Locke dice, no, las ideas no valen nada, las experiencias son lo que valen. Pero Kant dice, no, ambas.
Claro, ahora la ciencia piensa como Kant, ¿no? La mayoría se inclina por Kant. Kant es más razonable, Kant es más factible. Pero yo le voy a decir una cosa, Kant arregló el problema por un tiempo nada más, porque la lucha entre racionalistas y empiristas continúa. O sea, Kant solucionó el problema por un tiempo, porque es como la lucha así entre el idealismo y el materialismo, es una lucha de nunca acabar. Por una época el materialismo tiene más fuerza, pero después decae, y en otra época el idealismo va a la carga. Por ejemplo, miren, actualmente, ¿cuál es lo que tiene más fuerza? Es como decir teoría y práctica, ¿sí o no? Descartes representaría el valor de la teoría. Para Descartes tiene más valor la teoría. Para Locke, la práctica, la experiencia. ¿Qué cosas valen más en estos tiempos? En la universidad, en todos lados. ¿La teoría o la práctica? Actualmente la práctica, pues, todas las universidades, miren, todas las universidades, Universidad Científica del Sur, Universidad de Ciencias Aplicadas, Universidad Tecnológica, todos te ofrecen, aquí practicamos desde el primer ciclo, acá todos tus profesores trabajan, etcétera, etcétera. O sea, es como decir que la práctica es más bien están despreciando la teoría, ¿sí? Ya no quieren invertir en física, no quieren invertir en matemática. ¿Para qué sirve la filosofía? Claro, entonces es como decir que en esta época la teoría, la ciencia, la tecnología tienen más poder. La teoría está de capa caída. Pero eso no es todo. Después el ser humano encuentra que eso no ha sido bueno y aparece un filósofo otra vez que va a la carga y así es una lucha constante, ¿no? Y eso va a ocurrir en la siguiente etapa porque justamente Kant resolvió el problema por un tiempo, pero después apareció otro filósofo, ya en el siglo XIX, apareció un filósofo que construyó una teoría filosófica idealista, la más grande de todos los tiempos, una teoría total de toda la realidad, una explicación completa de la... Pero su tema es otro ya, su tema es la historia, ¿no? Su tema es la historia, ¿no? Justamente, la historia es la totalidad ya, una explicación de la totalidad. La historia es la explicación del pensamiento, la cultura, la economía, la naturaleza, todo. Hegel dice lo siguiente: la historia universal, ¿no?, que es la totalidad de todos los hechos y acontecimientos y todas las expresiones del espíritu, la historia universal es el desenvolvimiento o despliegue dialéctico, o sea, de menos a más. Es el desenvolvimiento o despliegue dialéctico del espíritu absoluto. En algunos libros también le dicen idea absoluta, del espíritu absoluto. En otras traducciones también le dicen la idea absoluta. Entonces, él dice, todos los cambios, revoluciones, todas las ideas viejas, nuevas, toda esa lucha por las ideas, no es más que el desarrollo del espíritu absoluto. El espíritu absoluto es la causa del progreso, de la evolución de la humanidad, desde primitivo hasta civilizado, hasta el hombre moderno, ¿no? El espíritu absoluto se va haciendo cada vez más consciente, más complejo, nosotros vamos siendo cada vez más justos, más comprensivos, más buenos. Supuestamente, según Hegel, ¿no?, la historia tiene como meta final, ¿qué cosa? La libertad, la libertad. ¿Qué cosa es la libertad para Hegel? La libertad ya es el desarrollo pleno del espíritu absoluto. La libertad es cuando el ser humano ya es consciente totalmente de todas las cosas, cuando es un ser completamente comprensivo, ahí adquiere su libertad. Entonces, esta idea de Hegel predominó hasta 1850, por eso ahí está en su separata, en todo caso ahí en la separata falta puntualizar que la filosofía contemporánea se caracteriza porque en la primera mitad de este siglo ahí dominó toda la filosofía de Hegel. Todos quedaron encantados con la filosofía de Hegel, hasta el mismo Marx. Marx, ahora vamos a ver, fue alumno de Hegel al comienzo. Y Hegel predominó en toda Europa como la idea verdadera.
Pero después de 1850 aparecen los anti-hegelianos, como dice ahí en su separata. O sea, ¿quiénes son? Los críticos. Empezaron a criticar esa filosofía de Hegel, ese idealismo. ¿Quiénes son esos críticos? Primero está Comte, Augusto Comte, luego está su alumno, Carlos Marx, y luego está también el filósofo alemán, su paisano, Federico Nietzsche. Federico Nietzsche o como quieran. Comte, ¿de qué modo critica a Hegel? Dice que todo lo que Hegel ha propuesto no tiene cómo demostrarse. Por eso es que Comte es el padre del positivismo. Pongan ahí, él es el padre del positivismo filosófico. ¿Qué cosa es el positivismo? El positivismo es una idea que consiste en que la filosofía debe ser demostrada. O sea, el positivismo considera que todo conocimiento filosófico debe demostrarse por un método científico. Por eso que positivismo es sinónimo de científico. Actualmente, por ejemplo, en las universidades predomina el positivismo. ¿Por qué? Porque en las universidades predomina la ciencia. Si tú haces un trabajo científico, tienes que demostrarlo. ¿Con qué? Con la matemática, la estadística, con herramientas así como las ciencias naturales, tienes que demostrarlo. Entonces, ese es el positivismo. Por eso que Comte le dice, todo lo que dices tú es indemostrable. Y lo critica por eso. Más bien, el ser humano debe decir cosas demostrables, así como la física, como la matemática, como la biología, que demuestran lo que dice. Ese es Comte, el padre del positivismo, y también algunos dicen que es el padre de la ciencia moderna. Marx también critica a su maestro. En primer lugar le dice, tú y todos los filósofos de tu tiempo son contemplativos. Lo único que han hecho es contemplar, interpretar el mundo nada más. Pero tu filosofía no sirve para transformar el mundo, no sirve para cambiarlo, no vale para cambiar la sociedad, cambiar la política, cambiar la economía. Entonces, Hegel ha hecho una filosofía contemplativa, para consuelo, para consolarse. Es una obra bellísima, magnífica, pero no vale para cambiar la situación, las condiciones del hombre. Por eso él lo critica, en primer lugar, diciéndole, tu filosofía solamente ha interpretado el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. La filosofía debe servir para sacar al hombre de su ignorancia, de la alienación, de la miseria. La filosofía debe orientar al cambio, debe ser útil para la revolución. Ese es Marx, el revolucionario. Y además también Marx acusa a Hegel, Marx critica a Hegel diciéndole, no es el espíritu absoluto lo que cambia la historia en la humanidad, no es el espíritu absoluto lo que genera el paso de una etapa inferior a otra etapa superior, no, son las condiciones materiales de la gente lo que provocan el cambio. Cuando la gente considera que sus condiciones materiales son insatisfactorias, considera que son insuficientes, considera que están en la miseria, ahí se atreve a cambiar la historia. Entonces, eso es el materialismo. Por eso se llama materialismo histórico, materialismo dialéctico. Porque según Marx, el motor de la historia es la lucha de clases. Una clase social considera que está en la miseria, considera que debe cambiar la economía, debe cambiar el modelo económico, entonces esa clase social se rebela contra la clase dominante y ahí es donde ocurren las etapas de la historia, ¿no? Los esclavos se rebelaron contra los amos y pasaron al sistema feudal. Los burgueses también. Los burgueses eran unos patas en el suelo, unos miserables, unos que vivían en las vías, en las aldehuelas, pero los burgueses empezaron a trabajar, a ahorrar, a comerciar, a acumular riqueza, pero se dieron cuenta que los reyes y el régimen feudal eran un estorbo. Entonces, justamente los burgueses se rebelaron, compraron cañones, derribaron todos los castillos feudales y después le cortaron la cabeza al rey. Y de esa manera, ¿no?, cambió la historia. Del feudalismo pasamos al capitalismo.
Entonces Marx dice, eso es lo real. La historia cambia porque aparecen nuevas necesidades materiales, nuevas formas productivas, nuevos modos de producción. Entonces, de ese modo, ¿no? Explica Marx con otra teoría, ¿no? Con otra teoría, cómo es que la historia cambia no por el espíritu absoluto, sino cambia por las condiciones materiales de vida que exigen un nuevo modo de producción. Esa es la crítica que le hace Marx, muy resumida. Más bien Hegel diría, no, hay que esperar que la gente madure, que los miserables, los pobres todavía entren en conciencia, que cuando madure su conciencia ya se decidirán a cambiar. ¿Cuándo será eso? De aquí 100, 200 años hay que esperar que los pobres, ¿no?, sean más conscientes, más, ¿no?, realistas, y ahí de repente se deciden a cambiar. Entonces dice, no, Marx dice, hay que cambiar la historia ahora, hay que decidirnos a cambiar la realidad ahora, y la filosofía debe servir para eso, para orientar a los obreros, a los trabajadores, hacia el cambio social, hacia la revolución. Bueno, eso es Marx, pero no se olviden, todavía hay un crítico más, que es Nietzsche, Federico Nietzsche. Él, en primer lugar, hace la siguiente crítica. Él dice, en el hombre no predomina la razón, el espíritu, en el hombre no predomina la idea, en el hombre lo que se ve es que predomina, ¿qué cosa? Su voluntad de poder. Lo que predomina en el hombre es su lucha por la vida. La vida es primero, la idea es después. Lo que predomina en el hombre es su lucha por la existencia. El hombre, por existir, por sobrevivir, abandona cualquier idea, cualquier religión, cualquier traba, cualquier derecho, cualquier moral. O sea, lo que determina, ¿no?, el desarrollo del hombre es su lucha por la vida, su voluntad de poder. O sea, el hombre, ¿no?, puede asumir una religión, pero cuando esa religión no le da de comer, lo mantiene en la injusticia, cuando esa religión no lo realiza como alguien que debe destacar, debe desarrollar todas sus fuerzas, debe gozar de la vida, entonces ahí rompe con esa religión, rompe con un partido político, rompe con un código moral. Por eso que también a Nietzsche se le conoce como el crítico de los valores occidentales, de la cultura occidental europea. Él critica los valores. Él dice, esos valores que nos han enseñado de el hombre es bueno, ama a tu prójimo, cuando te den un golpe, pon la otra mejilla, eso es un engaño, dice él. Eso es una mentira. Eso lo que ha hecho es que el hombre pierda su naturalidad. Y por eso que ahí creo que está, ¿no?, hay un apunte donde dice que él más bien propone lo que se llama el superhombre. Superman no, sino el superhombre. ¿Quién sería el superhombre? El superhombre es esa persona que no cree en escrúpulos, prejuicios, que no cree en esos tabúes, en esas cucufaterías morales. Es el hombre que se realiza, que hace lo que quiere, da rienda suelta a su vida, al goce de la vida, que quiere divertirse, quiere vivir plenamente la vida. Ese es el superhombre, el que no está con tapujos, el que no está con prejuicios de que hay que ser humilde, hay que ser austero, no hay que ser, ¿no?, soberbio. Él dice, no, la naturaleza del hombre es desarrollar todas sus fuerzas, ser brillante, ser destacado. Eso es lo que quiere toda persona, realizarse, ser exitoso, ser ambicioso, brillar, ser famoso. Eso es lo que quiere todo ser humano. Entonces dice, más bien el cristianismo nos ha creado un alma de carnero, dice, que más bien los débiles han creado ese sistema para impedir que surjan esas personas que tienen más fuerza vital, ¿no?, que tienen más fuerza para existir. Y esos son los grandes hombres, los que tienen más fuerza de existir. Algunos, por ejemplo, dicen que no,
que Alemania, los nazis tenían esa ideología, pero Nietzsche no tiene que ver nada con ellos. Nietzsche no tiene que ver con la política, con la economía. Él dice, no, la política, la economía, todos esos son sistemas que han creado para dominar, sojuzgar al hombre, para opacar su naturaleza. El hombre lo que quiere es, ¿no?, una vida grata, sana, una vida cercana a la belleza, una vida llena de, ¿no?, de sensaciones agradables. No quiere vivir, no quiere vivir bajo un espíritu, bajo una idea, o un nubilado, acatando lo que dice una idea, una religión. No, él no. Y por eso inclusive él habla del eterno retorno. ¿Qué cosa es el eterno retorno? Es la negación del progreso. Porque Hegel dice, ¿no? Cada vez somos más conscientes, más humanos, más democráticos, cada vez somos más buenos, más comprensivos. Eso es falso, dice Nietzsche. Eso es falso. La guerra es lo que predomina en este momento igual, ¿no? La guerra es lo permanente. El hombre está en permanente guerra, como la situación actual, ¿no? Hay misiles ya en Venezuela. Colombia casi le hace la guerra a Ecuador y a Venezuela. Ese candidato Santos, que está candidateando ahora, ha dicho, no, ya no le voy a hacer guerra, ha dicho, fíjate, para ganar votos. O sea que tenían la intención de entrar en una guerra. Uribe, el que está saliendo ahora, tenía una intención de entrar en una guerra con Ecuador y con Venezuela. Y los soldados norteamericanos están ahí en territorio colombiano. Pero también hay guerras, ¿no? En el Cáucaso, hay guerras en Irak, han puesto un coche bomba en Nueva York. O sea, Nietzsche dice, eso es lo permanente. Constantemente retornamos a cero. Aparentemente progresamos, pero después viene una guerra. ¿Qué significa una guerra? Regresar a cero, a la barbarie, regresar a la época cavernaria. Y él lo dice con mayor razón porque él es europeo. En Europa, fíjense las guerras, olvídate. La guerra de los 30 años, la paz armada, la guerra de los 100 años, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ellos son, o sea, pueblos testigos de cómo eso que dice Hegel del progreso no se cumple. Lo que se cumple es constantemente regresamos a cero. Pues bien, entonces ahí se cierra, con Hegel y los antihegelianos se cierra otro paquete, si se puede decir así, otro kit de información. Aquí hay, ¿no?, otro kit. Hegel, los antihegelianos. Todo esto es un grupo de filósofos. Más bien lo que viene a continuación ya son otros filósofos que solamente tienen ustedes que anotar cuál es el concepto principal de cada filósofo, porque además ustedes no tienen un programa de 1 hora nada más. Hemos enfatizado las principales filosofías. Más bien el resto de filósofos ya no tienen una filosofía propia, sino más bien tienen una opinión para qué debe servir la filosofía. Por ejemplo, ahí está, ¿no?, ahí lo tenemos a Bergson. ¿Qué cosa dice Bergson? Bergson dice, no es la razón lo que nos permite conocer el mundo, sino la intuición. Entonces, el concepto fundamental para Bergson es la intuición. Con la intuición podemos conocer la realidad, porque la razón no nos dice nada, la ciencia, todo ello dice, no nos ayuda nada. Por ejemplo, ¿cómo conoces el bien? ¿Cómo el hombre puede conocer el bien? ¿Con lo que le han dicho en el colegio? ¿Con lo que está escrito en el libro? Dice, no, el bien lo conoces por intuición, por una fuerza vital, por una fuerza imaginativa que tú dices, por acá es el bien. Inclusive hay gente millonaria que por intuición nada más se ha hecho rica, no ha necesitado estudiar. Todo eso son ejemplos de intuición. Hay mucha gente que, por ejemplo, no ha ido nunca al colegio, pero le ha ido muy bien en la vida, son buenos, son personas correctas. Entonces, ¿qué los ha guiado a ellos? ¿La razón? No, porque la razón se aprende en el colegio. Los ha guiado la pero la intuición no es segura tampoco. Bueno, ese es ya otro punto de vista. Entonces, después viene otro filósofo que es Wittgenstein, ¿no?, que ya lo hemos nombrado en lógica también, Wittgenstein. Wittgenstein
propone que la filosofía debe dedicarse al análisis lógico. Por eso le dicen filósofo analítico, porque viene de la palabra análisis. La filosofía debe dedicarse al análisis lógico del lenguaje, nada más. No debe dedicarse a otra cosa que al análisis lógico de las proposiciones, a través del método lógico, por supuesto. Ese es Wittgenstein, fundador o representante del movimiento analítico. ¿Por qué le dicen analítico? Porque ellos proponen que la filosofía solamente debe dedicarse al análisis lógico de las proposiciones, o sea, de lo que hablamos, para no caer en pseudo problemas, para no caer en confusiones. Ese es Wittgenstein. Después también está otro filósofo que es Edmund Husserl. Husserl también dice: la filosofía debe ser una ciencia estricta. O sea, es como decir que él quiere convertir a la filosofía en ciencia, una ciencia estricta. Dicho de otro modo, la filosofía debe ser una ciencia como las demás, igual que todas. Entonces, él quiere convertir a la filosofía en una ciencia. Después ya vienen, ¿no?, el grupo de existencialistas. Hay 3 existencialistas: Gabriel Marcel, ¿no?, Martin Heidegger y después Jean-Paul Sartre o Sartre. Los 3 son existencialistas. La diferencia es que este es existencialista cristiano. Este es existencialista cristiano. Pero los 3 son existencialistas. Ellos dicen: los principales problemas del hombre son problemas de la existencia. Por lo tanto, la filosofía debe orientar al ser humano cuando cae en desgracia, cuando cae en una tragedia, cuando cae en la desventura, cuando cae en un drama. ¿Quién asesora al hombre ahí? ¿Quién ayuda al hombre ahí? Tiene que ser la filosofía. Tiene que ser el filósofo. Después de una guerra, por ejemplo, ¿quién va a explicar qué pasó, qué ocurrió después de una guerra donde mueren? Tienen que ser los filósofos los que interpreten. Entonces, estos existencialistas dicen: más bien el hombre vive aferrado a teorías científicas, vive aferrado a la religión, porque también hay un existencialismo ateo. Estos son existencialistas ateos. Ateos. El hombre vive aferrado a la religión. Esos son engaños que llevan al hombre por caminos equivocados, dice. Al final las religiones te pueden llevar así, ¿no?, a un camino que no te hace libre. A veces das la vida 20, 30 años por una iglesia, al final viene un ladrón y se roba todo el corazón, la corona, los dijes de la Virgen. Y todo el pueblo se ha sacrificado para comprarle su corona de plata, todo. O si no, tú confías a tu hijo en un colegio religioso donde supuestamente le van a enseñar el bien y termina en manos de un cura pedófilo. Entonces ya él dice: ¿qué cosa es eso? O también hay pueblos que se sacrifican por un programa económico, se sacrifican por una teoría económica. Al final esa teoría económica fracasa, miles de millones se pierden, la gente queda en la ruina, pierdes todo tu dinero, viene la debacle. Entonces él dice: ¿qué cosa es este mundo? Este mundo, ahí entras en un problema existencial, como ese accidente que ocurrió en Mesa Redonda. Comerciantes que toda su vida trabajaron, ¿no?, para tener un puesto, para tener un negocio. Al final vino un incendio y se lo llevó todo, lo devoró todo. ¿Quién va a orientar a esas personas que quedan totalmente destruidas, totalmente perplejas ante ese hecho, que lo han perdido todo? Ese es un encuentro con la nada. Y justamente Sartre dice, ¿no?, justamente la obra de Sartre se llama El ser y la nada. La nada es cuando tú te encuentras en esa situación, que has dado todo por alguien, por un valor, por tu familia, como esa señora que dio todo por sus hijos y de golpe murieron sus 4 hijos, ¿sí?
Y entonces ahí la señora, ¿no?, tiene un encuentro con la nada, porque todo su trabajo de toda su vida ha servido para nada. ¿Quién la orienta a esa señora? ¿Un psicólogo, un religioso? Dice, un filósofo debe orientar ahí, pero un filósofo, no de esos filósofos científicos ni nada, sino un filósofo existencialista. Decirle a la señora qué es la muerte, qué es la soledad, qué es este mundo, qué es la libertad. Y después, ya vienen, finalmente, con eso ya se concluye, vienen dos filósofos más. Karl Popper, que propuso el método de la falsación. Estos son filósofos ya no existencialistas, sino ya, no sé si se acuerdan de esa disciplina que estudiamos, la epistemología. Estos son epistemólogos, filósofos de la ciencia, epistemólogos. Por eso Popper dice, el método correcto para hacer ciencia es la falsación. ¿Qué es la falsación? La falsación consiste en que una teoría es científica si tiene por lo menos un caso falso. Porque esas teorías que no tienen ningún caso falso, esas no son científicas. ¿Por qué? Porque son teorías cerradas, pues, donde todo está explicado, todo es absoluto, ¿ya? Todo es total. Entonces él dice, solamente las religiones son así. Las religiones, ¿sí o no? En las religiones todo está explicado. En las religiones no hay ninguna falla. Todo está dicho. Una religión acepta una falla, de ninguna manera. Todo está explicado, todo está confirmado. Cualquier cosa que aparece ya está en la religión visto, ¿ya? Aparece una hambruna, una miseria, ya esto ya ha sido visto por las escrituras. Aparece una guerra, esto también ya fue visto, etc. Entonces, Popper dice, la falsación significa que una teoría acepta por lo menos que uno de sus casos es falso, y eso es científico. ¿Por qué? Porque toda teoría tiene que hacerse con crítica. Toda teoría debe someterse a la crítica. Una teoría que no se somete a la crítica no es científica. Y después viene Thomas Kuhn también. Viene Thomas Kuhn, que es un filósofo norteamericano, epistemólogo. Él es el que acuñó la famosa y popular palabra paradigmas. Los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son sistemas de ideas que reinan por una época y toda la gente responde a ellos. Los paradigmas son sistemas, ¿no?, de conceptos, de problemas que reinan durante una época. Y todos los científicos comparten el paradigma. Pero esos paradigmas después se van desgastando. Esos paradigmas después ya se van volviendo irreales. Porque a veces los paradigmas ya no solucionan problemas. Entonces ahí viene una revolución científica. ¿Qué cosa es una revolución científica? Un cambio de paradigma. Cae el viejo paradigma y pasa a reinar otro nuevo paradigma. Entonces lo único que tienen ustedes que acordarse y que aprender bien es que Kuhn es el que acuña el concepto de paradigma. Es el que habla de los paradigmas. Pues bien, por lo pronto, sintéticamente eso es todo, ¿no? Más bien las claves de la práctica son las siguientes. En la alternativa 1, la 1 es la C, la 2 es la D, la 3 es la B,
La 4 es la C. 5A. 6 D. 7 C. 8 A. 9 B. Y la 10 es la D. Sin otro particular, me despido de ustedes hasta la próxima vez. Gracias. Buenas tardes. Bien, continuemos desarrollando la historia de la filosofía. La clase pasada ya hicimos la etapa de la filosofía medieval. Ahora corresponde estudiar la filosofía moderna. ¿No? La filosofía moderna. No hay que pasar por alto la ubicación histórica, ¿no? La edad moderna o era moderna, según los historiadores, arranca aproximadamente el siglo XV. ¿No? Entonces es la edad moderna. Pero al siglo XIX y al siglo XX, incluyendo el siglo XXI, que ya estamos corriendo, le llaman edad contemporánea. En realidad es la misma edad moderna, lo que pasa es que estos siglos son más cercanos a nosotros, ¿no? Que los conocimientos humanos se originan en la razón, y ahí viene la palabra racionalismo, ratio, razón, racional, se originan en la razón. Además, Descartes dijo que las ideas eran innatas. Que las ideas eran innatas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el hombre ya nace con las ideas, ¿no? Que el hombre ya posee las ideas como una sustancia propia de su cuerpo. Que las ideas eran innatas. Y además, Descartes postuló que el método moderno debe ser la duda metódica. La duda metódica. Entonces, estos son 4 aspectos principales de la filosofía racionalista de Descartes, la duda metódica. Pero muy pronto Descartes tuvo que hacer frente a un opositor. Muy pronto apareció una filosofía totalmente diferente a la de Descartes, o sea, su opuesto. Es la filosofía de John Locke.
John Locke es el fundador del empirismo filosófico, la otra gran filosofía moderna. Las dos primeras filosofías modernas son el racionalismo y el empirismo. El empirismo. Locke le da la contra en todo a Descartes. Locke piensa al contrario. Los conocimientos humanos se originan en la experiencia. En la experiencia. Es como decir, vienen de afuera. En cambio, para Descartes, nosotros ya venimos con ciertas ideas que se van desarrollando durante la vida. Las ideas innatas. Entonces, inclusive Locke dice, no, las ideas innatas, eso no existe. El ser humano cuando nace, no tiene nada en el cerebro, no tiene nada en su conciencia. Su conciencia, dice él, es como una tabula rasa, que es una palabra latina, una tabula rasa. Tabula rasa quiere decir que, según John Locke, cuando nosotros nacemos, nuestra conciencia es como una hoja en blanco. Ya cuando nos desarrollamos en la vida, ahí se va llenando ya de experiencias, formas, hechos, la experiencia. Ustedes saben, en la Edad Media, ¿para qué se estudiaba? En la Edad Media, ¿cuál era la finalidad de todos los estudios? Acercarse más a Dios, acercarse más a la providencia. En la Edad Media se estudiaba para la mística, para hacer más perfecto a Dios, pero eso no tenía ninguna utilidad, pues. Esa era una vida dedicada a la contemplación, era una vida dedicada, ¿no?, al Redentor. En la Edad Moderna no, en la Edad Moderna dicen, no, el saber tiene que poder dominar la naturaleza, poder dominar la técnica, poder dominar la política. El saber tiene que estar ligado a la producción, a la capacidad para dominar las leyes de la naturaleza. Por eso es que ahí está la raíz de la ciencia, ¿no?, la ciencia moderna. Toda ciencia tiene que producir, toda ciencia tiene que, ¿no?, servir al poder. De modo que allí es donde aparece ya la primera filosofía moderna. Pero una estrategia para estudiar, porque miren cuántos autores son: Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant, Bergson, Comte, Marx, Hegel. Son demasiados autores, no van a aprender uno por uno. Ustedes tienen que tener una estrategia, ¿no?, para atraparlos. Si no, si van a estudiar uno por uno los 18 filósofos que vamos a estudiar, no va a quedar nada, ¿no? No van a atrapar nada, como se dice, no van a pescar nada. Más bien, de repente, es conveniente, ¿no?, primero empezar con una trilogía. Estos tres están vinculados. ¿Quiénes son? Descartes, luego está John Locke, y también aquí está Kant, Immanuel Kant. ¿Por qué están vinculados? Primeramente, Descartes es el fundador de la primera filosofía moderna. Además, es considerado el primer filósofo moderno. Descartes es fundador de la doctrina o de la filosofía racionalista, fundador del racionalismo. ¿Por qué se le llama racionalismo? Porque Descartes sencillamente dijo que los conocimientos humanos cambia el concepto de ser humano. Es como decir, aparece una nueva concepción del hombre, cambia el concepto de ser humano. ¿Por qué cambia? Claro, porque en la Edad Media se supone que también había una concepción del hombre. ¿Cuál es la religión, cuál es la concepción religiosa del hombre? ¿Cómo es visto el hombre desde el punto de vista religioso? Como un ser creado, como una criatura de Dios que tiene que encomendarse todo a Dios para hacer las cosas. En la Edad Media tú no podías dar ni un paso si es que no tenías la autorización de un obispo, de un párroco, de una autoridad eclesiástica. Y todo lo que tuvieras que hacer tenías que encomendarte a Dios. Esa visión en la Edad Moderna desaparece. En la Edad Moderna el ser humano es visto como un ser natural,
De ahí viene también el humanismo, el movimiento humanista que ustedes han estudiado en literatura, en historia universal. ¿Qué cosa es el humanismo? Un rescate del hombre de ese foso profundo de la religión, de esa fosa oscura de la teología. El humanismo revalora al hombre como un ser dotado de capacidades, dotado de posibilidades, dotado de destrezas, que puede realizarse por sí mismo sin dependencia de Dios. Por eso algunos dicen que el hombre moderno mata a Dios y lo reemplaza por la razón. El hombre moderno es el sujeto que abandona a Dios, en quien antes todo dependía de Dios, y entonces ahora va a depender de la razón nada más. Ese es el caldo de cultivo, ¿no? Ese es el terreno. Hay otras características más. Hay otras características, por ejemplo, aparece la idea, ¿no? Aparece el concepto de saber es poder. Eso aparece en la edad moderna. ¿En qué consiste esto? Pero es la misma edad moderna. O ya se acabó lo moderno, ya finalizó la edad moderna. Contemporánea le dicen porque son siglos, ¿no?, que forman parte de nuestra época, que están más cercanos. Más bien el siglo XV es demasiado lejano ya. El siglo XV es la época de las carretas. Más bien el siglo XIX para adelante ya es el siglo industrial de los motores, que todavía estamos viviendo, aunque algunos dicen que ya acabó. Pues bien, entonces, esa es la ubicación en el tiempo, ¿no?, de la filosofía moderna. También es necesario ver las características, ¿no?, las características de la situación del pensamiento, o sea, de la situación cultural antes que surja la filosofía moderna. Puesto que la filosofía moderna surge en medio de un conjunto de cambios. Una de las primeras características es que la razón se libera de la religión. La razón se libera. Es como decir que la razón se sacude, se emancipa de la religión. También se puede decir que la razón cobra autonomía frente a la religión. Porque además ya lo habíamos dicho la vez anterior, ¿no? El poder de la Iglesia decae, el poder de la Iglesia se derrumba, el clero o muchos cleros se refugian en sus iglesias, en sus monasterios. Entonces queda libre el campo para la razón. Dicho de otra manera, la razón humana escapa de la cárcel de la teología, de la religión. Otra característica importante es que